Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Saludos. Saludos cordialmente a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Ya están bendecidos como quieran. Voy a estar respondiendo tres preguntas. Si me da tiempo en un solo video, pues las responderé. Si no me da tiempo, pues continuaré para continuar con la próxima pregunta en otro video. Yo trato de buscar la forma de grabar 25 minutos o no máximo de 30. Entre 25 a 30. No me paso de 30, pero tampoco 25. Por lo menos muy poquito. Pero voy a hacer lo posible. Mira, la primera pregunta que voy a estar respondiendo es la siguiente. En el libro de Mateo, en el libro de Lucas 5, 1 al 10. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús violenta el día de reposo haciendo sanidades y milagros? ¿Por qué Jesús violenta el día de reposo haciendo milagros y sanidades? En vez de que Jesús respete el día de reposo, pues lo violenta haciendo sanidades y milagros. Bueno, voy a estar respondiendo esa pregunta. Considero que la pregunta es muy interesante. Y aquí mismito en Lucas, pero en el capítulo 5, versículo 32. Vamos a ver. Aquí mismito en Lucas, pero en el capítulo 5, 32 dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿somos nosotros la iglesia llamados a decir que somos pecadores arrepentidos? ¿Somos nosotros la iglesia a decirnos nosotros mismos y a llamarnos pecadores arrepentidos? Voy a responder esa pregunta si está correcto que nosotros la iglesia nos llamemos pecadores arrepentidos. Voy a responder eso, ¿ok? Entonces, la próxima pregunta que estaré respondiendo viene siendo en Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Ok, dice: he aquí viene el día, dice Jehová, en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿ese nuevo pacto tiene que ver con la iglesia? ¿Ese nuevo pacto tiene que ver con el Nuevo Testamento? ¿Es ahí donde empieza el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? La respuesta de inmediata, rapidito, al instante, pues no. Definitivamente está muy cerca de la iglesia, pero que no es la respuesta apropiada. No es el Nuevo Testamento. Ahí no empieza realmente el Nuevo Testamento. Pero vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí antes de yo responder las preguntas anteriores que tienen que ver con Lucas 6, 1 al 10 y 5, 32 también. ¿Ok? Bien. Dice: he aquí viene el día. Es una profecía. Dice Jehová. Para nosotros, Dios, a través del apóstol Pablo, no se manifiesta con la palabra Jehová. Jehová, o la palabra Yahweh, que muchos los hebreos utilizan esa palabra, pues se refiere a Israel. La palabra Dios y la palabra Yahweh o Jehová es un término y una palabra y un título que Dios le entregó a Israel. Al igual que también la palabra Mesías o el Cordero. El Mesías o el Cordero. Esa palabra es un título que Dios mismo, a través de Cristo,
se lo entregó a las 12 tribus, a los judíos, pero a nosotros no nos llamó a que dijéramos Dios, Dios o Jehová Dios. Pablo recibe la revelación de Cristo para la iglesia y Pablo llama mayormente en la dispensación de gracia. En estos tiempos Pablo llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Para nosotros la iglesia. ¿Ok? Ahora, cuando dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en la cual haré. Esta palabra haré, el verbo haré que tiene que ver con hacer, está en un indicativo futuro. Quiere decir que algo Dios va a hacer a través de Cristo. Y dice aquí, haré un nuevo pacto. Ese nuevo pacto tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando aquí habla de la casa de Israel y con la casa de Judá, la casa de Israel se compone de todo el Israel de Dios, del Antiguo Testamento, de todo el Israel de Dios completo, que se compone de 12 tribus. Son 12 tribus, incluyendo la tribu de Judá, que era en el tiempo de Jesús, donde ahí salen lo que conocemos los judíos en el tiempo de Jesús. Y Jesús pues sale de ahí mismito, de esa línea de la tribu de Judá. ¿Ok? Pablo era judío como quiera. Pablo sale de la línea y de la tribu de Benjamín. Entonces los 12 apóstoles le predicaban a cada una de esas 12 tribus. Pero ahora escuchen bien, cuando dice yo haré un nuevo pacto, está confirmado a través de la sangre de Cristo. Y eso lo dice en Mateo 26, 28. Vamos a buscar un momentito Mateo 26, 28. Ok, aquí está. Bien, dice así. Porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es de ser derramada para la remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto, en la cual para mucho va a ser derramada para. Hay una preposición y las preposiciones indican resultados, futuro, está en tiempo futuro. Indicaría y remisión de pecados tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Ahora, bien importante que cuando dice aquí Jeremías, yo haré un nuevo pacto, como lo expresa aquí. Ese nuevo pacto para los judíos es un pacto renovado. Es el mismo pacto. Es el mismo pacto del Antiguo Testamento. Pero renovado. Para la mentalidad de un judío es un pacto renovado. No es uno adicional. ¿Ok? Para la mentalidad de los judíos. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, me parecía en Deuteronomio, vamos a ver si lo encuentro por acá, Deuteronomio 6, versículo 4, aquí está, ok, perfecto. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Oye Israel, tu Dios Jehová Dios es uno es. Y estas palabras son las mismas palabras que también Jesús las repite en el libro de Marcos 12. Me parece que es Marcos capítulo 12. Vamos a ver si es correcto. Ok, aquí está. Sí, Marcos 12, 28. Vamos a leerlo. Dice así. Acercándose uno de los escribas que los había oído hablar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde, el primer mandamiento de todo es, oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué Jesús usa estas palabras? Igualmente, ¿qué tiene que ver? Pregunta, ¿qué tiene que ver Jesús con el Antiguo Testamento? ¿Por qué el mismo Jesús le dice estas palabras que Dios Padre, el Padre, habla a Israel bajo la ley? Bueno, yo creo que en parte lo responde Pablo. Por lo menos la pregunta que estoy haciendo, ¿ok? La pregunta que estoy haciendo lo responde Pablo en Gálatas 4, versículo 4 también. Y en Romanos 15, 8 también. Pero vamos primero a Gálatas, porque si hablo tantos versículos bíblicos, pues vamos primero a Gálatas. Versículo 4, ok, aquí está. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que están bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Los judíos, la tribu de Judá. Todos estaban bajo la ley. Y el mismo Jesús también estaba bajo la ley. Era judío bajo la ley. ¿Ok? Entonces, Pablo responde la pregunta que yo estoy haciendo aquí de Marcos. Y la pregunta que yo hice, ¿por qué Jesús, que estaba acá, por acá y no por allá, está diciendo el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor su Dios es uno es? Bueno, lo que pasa es que Jesús vino a cumplir la promesa que Dios mismo habló en todo el Antiguo Testamento. La promesa de los profetas, todo lo que pasó con los profetas, todos los mandamientos que habló Moisés, todo lo que pasó con el patriarca Abraham, ¿verdad? Abraham, Moisés, los profetas, todo eso. Pues Jesús vino a continuar. Es una continuación. ¿Tú me entiendes? Una continuación. Entonces, Jesús vino a continuar el Antiguo Testamento. Y el periodo de tiempo donde estaba Jesús, pues era parte del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? El periodo de tiempo donde estaba Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, son parte de una continuación de lo que se habló en el Antiguo Testamento. No había iglesia. Ahí no había iglesia. Cuando aquí Jesús le dice, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Es que para la mentalidad de un judío, no importa cuál sea judío, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, no importa cuáles sean de las 12 tribus, todos en general tienen esa misma línea de pensamiento. Para los judíos, ellos ven a Jesús como un Jesús hebreo. ¿Me entiendes? Para los judíos y todo el pueblo de Israel, ellos ven a su propio Jesús el Mesías, como un Jesús hebreo. No es como nosotros, la iglesia, que vemos a un Jesús como en el griego, ¿verdad? Como un Jesús aparte para los cristianos, para los gentiles. Pero para la mentalidad de un judío, pues ellos ven a un Jesús hebreo. Un solo Dios en el sentido que Jesús vino con la misma promesa a continuar el Viejo Testamento, a continuarle. Y eso Jesús lo confirma y lo responde en Mateo 5, versículo 25, 20 algo. Vamos a buscarlo. Sí, Mateo 5, 16. Vamos a buscarlo. Mateo 5, 17, 18. Ok. No penséis que he venido a abrogar la ley. Abrogar o abolir significa quitar, desarraigar. Para ser más específico, en el original griego aparece como dejar sin efecto. Dejar sin efecto. Entonces, no piensen ustedes que yo vengo a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir o quitar, sino vengo a cumplir. Y cuando dice cumplir es lo máximo, cumplir la ley completamente. Y cuando Cristo muere y resucita,
hay un cambio cuando Cristo muere. Pero antes de Cristo, todo lo que habló Jesús y hizo ahí Jesús, pues, tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, una continuación. Ahora, volviendo nuevamente, otra vez regresando a Jeremías 31, ¿verdad que sí? Pues cuando dice, he aquí viene el día, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ese nuevo pacto no tiene nada que ver con la iglesia. Y no es el Nuevo Testamento. No, no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza y se inicia, por lo menos una profecía que Jesús da, un adelanto que nos da señal de un Nuevo Testamento. Es un adelanto. Se encuentra en Mateo 26, 28. Mateo 26. Cuando dice, porque este es mi pacto, este es mi sangre del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto se compone de la sangre de Cristo. ¿Ok? Tiene que ver con el sacrificio de Cristo. La sangre de Jamara. La sangre de Jamara y el sacrificio que Él hace. Todo el proceso, todo ese proceso de llevar la cruz, ¿verdad? Hasta que suba el monte Calvario o el monte Gólgota o Calvario, el proceso que Él lleva de morir, ser crucificado, derramar su sangre, luego resucitar. Todo ese proceso significa la promesa de un nuevo pacto. Entonces, ahora, bien interesante que cuando dice, más adelante en el versículo 34, y no enseñará más a ninguno, a su prójimo ninguno y su hermano, diciendo, conocerá a Jehová, o que más adelante dice, y perdonaré la maldad de ellos. Va a perdonar la maldad de quién, de los pecadores. ¿De quién era? Pues del pueblo judío. Perdonará la maldad y los pecados. Va a venir Jesús para perdonar. Él va a venir para perdonar los pecados. ¿Ves? ¿Tú me entiendes? Cuando hoy nosotros de iglesia, hoy en día, ya después de Cristo, pues se predica de un Cristo crucificado y se llama a los pecadores, se invita a los pecadores a recibir a Cristo y se le dice a los pecadores, vengan a recibir a Cristo y a confiar en Él porque ya Cristo murió. Pero aquí era diferente, aquí era distinto, aquí era llamar a los pecadores, perdonarlos, bautizarlos en agua, cumplir la ley y los mandamientos, como dice Mateo, y sobre todo, esperar que Cristo muera. Espera que Cristo muera, porque la clave era que Cristo muera y resucite, porque en la resurrección de Cristo está la victoria para ser salvo y justificado. ¿Me entiende? Ahora, en el nuevo pacto, cuando ya Cristo murió, en adelante, para nosotros la iglesia, no hay que esperar que Cristo muera. Vengan pecadores, vengan a recibir a Cristo, acéptalo, bautízate en agua, pórtate bien. Ok, ahora espera que Cristo va a morir por tus pecados. Que Cristo va a morir. Si fuera así, tú y yo también, los pastores y todos, estuviéramos todavía bajo pecado. Todavía estamos en el Viejo Testamento. Porque la clave es que Cristo muera. ¿Ves? ¿Tú me entiendes? Pero, ok, ya vamos a dejar esto así entonces. Entonces, lo que se está hablando, Jeremías 31, es eso. Un nuevo pacto que tiene que ver con la promesa de que Cristo va a morir. Ahora, bien importante, vamos a ir a la pregunta que muchos dicen. La pregunta es la siguiente. En el libro de Hebreo, vamos a ir al libro de Hebreo un momentito. Hebreo no se sabe quién lo escribió, pero estoy seguro que no fue Pablo. Estoy seguro que Pablo no fue. Tiene que haber sido un judío bajo la ley, pero no fue Pablo. Hebreo, capítulo 9, versículo 15 en adelante, dice lo siguiente. Así que por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo la muerte para la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, pregunta, ¿quiénes son esos llamados? No, la iglesia no es. Esos llamados son los mismos judíos. Los llamados son los judíos. Ellos mismos, cuando dice llamados, son los judíos. Ya que Pablo dice en 1 Corintios 1 algo. Vamos a ver. 1 Corintios 1 algo. 1:24 dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Cuando Pablo menciona llamados así judíos como griegos, los griegos son los gentiles. Los griegos son lo que iban a ser la iglesia, los gentiles, que más adelante
pasarían a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, los griegos. Pero cuando Pablo dice, más para los llamados así judíos, Pablo está distinguiendo, separando y distinguiendo los judíos entre los gentiles. ¿Ves? Está distinguiendo. Entonces, estos llamados aquí no es la iglesia, son el pueblo de Israel, los judíos. Entonces dice, para que los judíos reciban la promesa, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte de un testador. ¿Quién es el testador? Pues Jesús. Jesús es el testador que promete para los judíos y luego para los gentiles, primero para los judíos, luego para los gentiles, promete morir por sus pecados, ¿ves? Por sus pecados, por la maldad y los pecados de ellos. Y también está incluido pues sanar a los enfermos, restaurar a los enfermos, hacer milagros, etc. Entonces dice, porque el testamento con la muerte se confirma. Con el testamento significa, pues no es válido el testamento. Si Cristo no muere, no hay testamento. Eso es lo que quiere decir el libro de Hebreo. Lo que quiere decir el libro de Hebreo es que Cristo tiene que morir y luego resucitar. Una vez Cristo muera y resucita, se confirma un nuevo testamento. Pero que ese nuevo testamento en realidad viene siendo uno como tal, que viene siendo la promesa. El Nuevo Testamento se compone de la promesa que Cristo da, de todos aquellos que crean, judíos o gentiles, que crean, será salvo, será justificado y será salvo, y sus pecados serán perdonados. ¿Ok? Primero, aquí la promesa vino para Israel, pero más adelante, después de Cristo, es cuando viene la promesa de un Nuevo Testamento. Pero que en realidad para los judíos no hay un Nuevo Testamento, sino un pacto renovado. Es el mismo pacto, el mismo bajo la ley. Ahora, cuando Cristo murió y resucitó, Pablo nos enseña en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. Aunque para los judíos ellos no lo quieren entender. No lo quieren entender porque para los judíos los gentiles siguen estando bajo la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque los judíos no piensan exactamente con la mentalidad como Pablo pensaba. Y eso hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿ok? Entonces, cuando Cristo muere, el fin de la ley es Cristo. Pero el nuevo pacto como tal comienza después que Cristo muere y resucita en adelante, no es antes. Que viene siendo más bien la promesa de lo que Cristo va a hacer al hombre espiritualmente, que por medio de la fe pues serán salvos, perdonados sus pecados y hechos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a la próxima pregunta y yo creo que lo voy a tener que dejar para el próximo video porque no quiero hacer un video muy largo. Vamos a la próxima pregunta, pero voy a hacerlo en el próximo video, ¿ok? Voy a cortar.